Había una vez que intenté cambiar el mundo. Había una vez que busqué los escogidos del Señor. Mi corazón no di, mi testimonio compartí. Había una vez, trabajaba con fervor, valor, día tras día, enseñaba con amor, cita tras cita, mi corazón no di, el evangelio compartí, como si fuera un sueño, todo pasó, los días, los meses, los cambios, como si fuera un sueño, ya terminó la gran misión de ser mensajeros de la verdad, guiar a sus hijos por la tempestad al reino de Dios. Hola, bueno, soy Daniel Villegas, ya me conoces, y hoy estoy muy feliz de poder compartir contigo la experiencia que he tenido como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como muchos de ustedes saben, yo presté servicio como misionero durante 2 años, de diciembre del 2017 a diciembre del 2019. Y el día de hoy me siento muy feliz de poder compartir contigo esta experiencia 2 años después de que regresé de la misión. Y creo que no lo había hecho antes, pero tengo un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de qué es un misionero, qué hace un misionero y compartir con nosotros su experiencia, ¿no? De qué manera la misión ha bendecido su vida, ¿no? Tengo la oportunidad de poder platicar con el Elder Villegas. Gracias, Elder, por acompañarnos en esta tarde y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia como misionero. Gracias a ti, Daniel, por invitarme. Yo tampoco he sido entrevistado anteriormente, entonces no tengo mucha experiencia, pero voy a tratar de contestar todas tus preguntas y hacer lo mejor posible. Gracias por la invitación. Elder, definitivamente, otra vez gracias. Yo creo que vamos a tener una buena conversación en esta tarde. Y me gustaría empezar, Elder, con una pregunta muy especial. ¿Cómo nace el deseo de servir una misión? ¿Tiene usted algún ejemplo? ¿Alguien le motivó? ¿O cómo usted decide prestar servicio como misionero de la iglesia? Muy bien, creo que esa pregunta sería mejor que tú la contestaras, Daniel, pero está bien, te voy a ayudar. ¿Cómo decido ser un misionero? Fíjate que cuando yo era pequeño, cuando tenía yo creo, a los 7 años, pues mi familia no asistía a una iglesia, ¿no? Entonces, cerca de acá de la casa daban ciertas, pues, clases de religión. Entonces, yo asistía de una iglesia, entonces asistí durante un tiempo. Se estaban preparando para que los niños pudieran hacer, pues, una promesa dentro de la iglesia, ¿no? De otra religión, repito. Y recuerdo que pues yo estuve ahí constante, iba cada sábado ahí a las 9 de la mañana, creo era como 2 horas de estar ahí recibiendo como estas instrucciones, pero pues fíjate que no pude al final participar de lo que los niños iban a hacer porque pues yo no había sido bautizado cuando era pequeño, entonces pues no podía, ¿no? Y mi mamá trató de hacer ahí ciertos arreglos, pero pues no se pudo, Daniel. Posteriormente llegaron otras personas a enseñar el evangelio, pues yo escuchaba de todo, Daniel, entonces pues yo accedí. Esas personas me venían a visitar y una ocasión me dijeron, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo les dije que sí. Iban a pasar por mí un sábado a las 9 de la mañana, entonces recuerdo que ese día me levanté súper temprano, mi mamá me planchó ropa para ir a la iglesia bien presentable y todo, y pues nada más no pasaron las señoras que se habían comprometido, entonces pues era como mi segunda decepción, ¿no? En cuanto a las cosas espirituales. Y recuerdo que una noche, como por enero, febrero del 2009, llegaron 2 misioneros a mi casa, el Elder Gil y el Elder Villalobos, y venían buscando a una tía, y pues mi papá los atendió. Yo no tenía una idea, creo que mi mamá sí, de que mi papá había sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante su juventud. Entonces pues él los recibe, le empieza como, sí, adelante, pasan los misioneros a la casa, y entonces
la primera impresión fue como, métanse todos a sus cuartos, ¿no? Y mi papá, no, como vengan, ellos quieren compartir un mensaje con nosotros, salimos, y esta ocasión fue diferente. Mis dos intentos previos, por así decirlo, de conocer o acercarme a una iglesia, aun cuando estaba muy pequeño, pues habían sido más solos, ¿no? Mi familia no estaba incluidos en el proceso. Pero en esta ocasión, estos dos jóvenes como se preocuparon por mamá, papá, mi hermano y yo, entonces pues empezamos a escucharlos y recuerdo que ellos dijeron como, los invitamos a que este domingo nos acompañen a la iglesia y dijeron, podemos venir por ustedes y podemos llevarles. Y mi papá dijo como, no, denos la dirección y nosotros vamos a llegar, ¿no? Entonces, llegó el domingo, Daniel, fuimos a la iglesia y fue una experiencia totalmente diferente. O sea, no, yo nunca había entrado a una de las iglesias y pues empezamos, recuerdo que llegué y yo tenía 9 años, entonces me tocó una clase donde había puros niños y entonces nunca se me va a olvidar que cuando entré ellos estaban cantando una canción que se llama Soy un hijo de Dios, ¿no? Y específicamente estaban en la estrofa donde dice, guíenme, enséñenme la senda a seguir para que algún día con él pueda vivir, ¿no? Entonces, fue un día muy diferente, Daniel, una experiencia muy diferente a la que previamente yo había tenido. Y entonces, posteriormente, como al mes de empezar a asistir a la iglesia, Daniel, nosotros nos bautizamos, mi papá era miembro de la iglesia, entonces pues encontraron sus registros y todo. Mi papá nos bautiza a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y desde ese día en mi corazón nace el deseo, yo quiero ser un misionero. Tenía 9 años. No me preguntes qué hacía un misionero porque no sabía, Daniel. Pero a los 9 años yo dije, yo quiero ser un misionero. Nadie en mi familia había partido una misión hasta que pues yo fui el primero. Soy el primer misionero de mi familia. Bueno, que sale a un campo misional, ¿no? Porque todos somos misioneros y predicamos el evangelio, ¿no? Pero nadie en mi familia lo había hecho antes, Daniel. Entonces, yo creo que el ejemplo más grande que yo tuve fue los misioneros que nos visitaban, eran ver a mis líderes, ver a cómo mis maestros de seminario también, cómo ellos nos hablaban de sus experiencias y nunca voy a olvidar, tenía una maestra que es la hermana Violeta Leiva. Ella siempre en sus clases decía, pero tienen que buscar y vivir sus propias experiencias. Y yo llegué a comprender durante mi juventud, durante parte de mi niñez, que yo tenía que aprender o vivir una experiencia, la que era servir una misión. A los 17 años, Daniel, en el 2017, en enero del 2017, hablo con mis padres y les digo, yo voy a servir una misión. Entonces, estaba entrando yo a sexto semestre de la prepa, ya estaba terminando la prepa. Recuerdo que fuimos a hablar con el obispo, nuestro obispo en ese tiempo era el obispo Benito Rojas, y entonces él dice, ok, y nos imprimen unos montones de papeles que había que llenar, exámenes médicos, exámenes dentales de los ojos, muchas cosas, ¿no? Y así nace mi deseo y pues la motivación creo que más grande fueron pues las personas que estuvieron ahí, ¿no? Muchas personas a través de sus ejemplos, a través de escuchar las experiencias de otros que habían servido una misión, Daniel, creo que fue lo que más me motivó a poder hacerlo, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble. Definitivamente ese consejo que yo escuché en mi juventud de tienen que buscar su propia experiencia que dijo mi maestra de seminario, me ayudó a mí a poder vivir mi propia experiencia y creo que ha sido de las mejores cosas que pues a mi corta edad, a mis 22 años que ya tengo, Daniel, he podido hacer. Gracias, Elder, por compartir eso con nosotros y creo que los planes de Dios son perfectos y sus tiempos también. Y creo que el Señor le necesitaba aquí para poder bendecir la vida de otras personas. Gracias por compartir eso con nosotros. Pero, Elder, hemos hablado un poco de cómo nace este deseo y me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de cómo es su primer día como misionero. ¿Qué pasó en su primer día? Y bueno, creo que sabemos, o algunas personas saben, que los misioneros directamente no van al lugar de donde les mandan a servir, antes pasan por una capacitación, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito de su experiencia de cómo es su primer día como misionero y qué es lo que sucede durante ese tiempo de capacitación que usted recibe. El día 1, ya sus ayeres, eso sucedió hace 4 años exactamente. No, bueno, sí. El 17 de diciembre del
17, Daniel, a mí me apartan como misionero. ¿Qué significa apartar? Te explico, mira. Es literalmente que te apartan de las cosas del mundo y pues a través de la autoridad de Dios, tus líderes te dan una bendición, ¿no? Te apartan para que puedas servir como un misionero. Entonces, después de que yo tuve mi deseo de servir una misión, obviamente tuve que hacer, como sabes, el papeleo y todo para servir una misión. Llegó mi llamamiento en septiembre, fui asignado a la misión San Pedro Sula Oeste en Honduras, y entonces mis papeles llegan y dice que pues yo tenía que presentarme o tenía que apartarme como misionero el día 19 de diciembre, ¿no? El 19 de diciembre tenía que salir de mi casa. Entonces yo salgo un día antes, el 18, entonces el 17 de diciembre del 2017 me apartan como misionero y fue una experiencia increíble. Yo creo que desde el primer día uno aprende a ser misionero y creo que tu vida cambia de así. Haz de cuenta que truenas los dedos y eres otra persona. Recuerdo que ese domingo fuimos por la mañana temprano. Ya mi obispo era actualmente es el presidente Enrique, es el presidente de la Estaca, y recuerdo que me habían dado la oportunidad, Daniel, de poder discursar esa mañana en mi barrio. Yo di un discurso acerca de Jesucristo y pues yo estaba como muy conmovido desde ese día porque yo sabía que al otro día yo tenía que empezar lo que iba a ser mi servicio como misionero. Entonces recuerdo, Daniel, que ese domingo 17 de diciembre del 2017 fuimos a la reunión sacramental. Nosotros nos regresamos, venimos a casa, teníamos que terminar de empacar algunas cosas. La familia estaba aquí en casa. Un día antes había tenido una reunión con toda mi familia. Habían muchos sentimientos encontrados hasta ese momento. Y ese día 17, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hubo una pequeña reunión en la capilla donde pues mi familia y el obispo autorizó, invitamos a los miembros, yo invité a algunos de mis amigos a que pudieran tener esta reunión, ¿no? Donde hubo mis papás dieron sus testimonios, yo compartí mi testimonio y posterior a eso, pues iban a apartarme como misionero. Y ese día llegamos a la iglesia, yo recuerdo que como a las 4 de la tarde mi mamá dijo como, ya tienes todo, ya teníamos como los boletos del avión, mi vuelo salía el siguiente día, en la vera madrugadita del siguiente día, y nos fuimos de aquí de la casa como a las 5 de la tarde, llegamos a la capilla, estaban algunos de mis amigos y estaban llegando los hermanos, y pues hubo un coro especial, cantaron llamados a servir, cantaron una canción que se llama En la palma de tu mano, y como todo era muy, muy emotivo, Daniel. Recuerdo que el presidente de Estaca llegó como a las 7 y como a las 7:30 él dijo como pues ya, tiene que venir para que lo apartemos, y pues me apartaron en el salón bautismal de mi capilla, ¿no? Y fíjate que reflexionando sobre muchas cosas, y yo no quería hacer tanto esta entrevista porque yo lloro mucho, Daniel, entonces me pongo muy sentimental, pero ese día y ahorita reflexionando, fui apartado en el mismo lugar donde toda la historia empezó aproximadamente 8 años antes. Ese niño que se había bautizado en esa pila en febrero del 2009, para diciembre del 2017 estaba siendo apartado como un misionero de la iglesia. Y recuerdo que el presidente de Estaca puso sus manos sobre mi cabeza y entonces dijo, te apartamos como misionero de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y literalmente, Daniel, en ese momento, después de que él terminó de hacer esta ordenanza, ¿verdad? Tan sagrada, cuando yo abrí mis ojos, yo no era la misma persona. Y no porque a lo mejor se fuera diferente físicamente, no, pero en ese momento como que algo cambió en mí. Y entonces salimos de ahí, tomamos algunas fotos, regresamos a casa y ya creo que los nervios empezaron a incrementar. Mi mamá, como llegamos, volvimos a revisar que todo estuviera en las maletas, estuvimos platicando como familia y al siguiente día, Daniel, nos paramos como a las 4 de la mañana para poder ir al aeropuerto. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana, pero teníamos que estar como a las 5, entonces nos paramos bien temprano y fue un momento, creo que fue de los momentos más emotivos de la experiencia, como tienes que decirle adiós a tu familia por un periodo de tiempo, ¿no?
Y recuerdo que esa noche dormí al lado de mi papá, de mi mamá, y soy el más pequeño de mi familia, entonces era como, ¿en serio me voy a ir 2 años? Y me levantaron muy temprano, me alisté, me preparé y todo, y pues dijeron, bueno, vamos al aeropuerto, y fueron mis padres, mis tíos y mis abuelitos a dejarme al aeropuerto. Y recuerdo que me despedí de ellos, subí las escaleras y yo siempre le cuento a mi familia que yo dije, yo no voy a llorar, ¿no? Pero subí las escaleras para empezar ya donde está para abordar el avión, ¿no? Y poder como hacerlo del equipaje y todo. Y iba subiendo las escaleras, Daniel, y me puse a llorar como un niño, literalmente. Lloré y lloré y lloré, pero no era tanta la tristeza, era mucha emoción. Fue un día muy especial. Yo viajaba a Guatemala a un centro de capacitación. No un misionero de aquí lo apartan y se va directamente a donde le toca servir. No, los capacitan. Entonces mi capacitación fue durante 3 semanas. El 18 de diciembre, perdón, inicia en el centro de capacitación de Guatemala, en la capital. Entonces, imagínate, de aquí viajé a las 6 de la mañana a la Ciudad de México, llegué como a las 7, 7:30, y entonces en la Ciudad de México tuve que esperar como a las 10 de la mañana para tomar un vuelo hacia la capital en Guatemala, y ahí nos iban a recoger, ¿no? Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, había más personas o más misioneros que iban a Guatemala, entonces como ese sentimiento de tristeza empezó a desaparecer, y entonces viajamos a Guatemala, y en Guatemala llegamos y nuestras maletas no llegaron con nosotros ese día. Entonces pues sí me sentía un poco preocupado. El frío en Guatemala estaba bien, bien bueno, entonces pues el frío, no traía maletas, entonces todas mis cosas estaban en mis maletas, ¿no? Solo traía una pequeña mochila de mano. Y entonces salimos, y ahí estaba como una hermana, ¿no? Con un papelito así que decía Misioneros CCM, literal era como una hoja blanca que decía Misioneros CCM, y fueron por nosotros a buscarnos en una camioneta, y ya nos llevaron al centro de capacitación. Y recuerdo que llegamos y ya pues súper rápido escribí a la familia que habíamos llegado con bien, ¿no? Pero ese fue el primer día, así empieza la historia. Creo que desde el primer momento que me apartan como misionero, Daniel, tuve un sentimiento muy especial, y pues también las experiencias empezaron desde ese momento, ¿no? De viajar, pues nunca había viajado en avión, entonces desde viajar en avión, que mis maletas no llegaran conmigo, entonces empiezan como, pues no tanto, no, bueno, yo no puedo decir que eran como pruebas, pero si no era como darle la sabrosura a lo que íbamos a vivir, ¿no? Lo que me esperaba en 2 años, pues no iba a ser algo sencillo, sino que iba a ser un reto, ¿no? Sobre todo yo lo veo así como una oportunidad de crecer. Ok, gracias. Gracias, Heller, por compartir eso. Muy, muy especial, ¿no? Muchas personas piensan que, pues, después de que el joven sale, directamente va al lugar donde se le asigna a servir, pero pues sabemos que existe este centro de capacitación, ¿no? Entonces, usted antes de llegar a Honduras, pues, estuvo en Guatemala durante 3 semanas en este centro de capacitación. Gracias, Elder, por compartir eso con nosotros. Y, pues, cuéntenos, ¿cuándo llega oficialmente a Honduras? Eh, ¿Quién lo recibe? ¿Cómo empieza esta aventura de 2 años en un país totalmente diferente al suyo? Creo que con comida diferente. ¿Cómo es su primer día en Honduras? ¿Cuántos compañeros tuvo durante toda esta experiencia? Bueno, excelente pregunta me has hecho. ¿Cómo es mi primer día de Honduras? Aún lo recuerdo como literal, como si hubiera sido ayer. Yo llegué a Honduras un 9 de enero, si no mal recuerdo. Entonces, fue un día muy especial. Recuerdo que salimos de Guatemala igual súper temprano. Los vuelos siempre son muy de madrugada. Entonces, habían terminado las 3 semanas de capacitación en Guatemala, Daniel, y teníamos que viajar a Honduras, ¿no? Entonces, el vuelo era así. De la ciudad de Guatemala teníamos que viajar a El Salvador, y de El Salvador íbamos a viajar a San Pedro Sula, el aeropuerto de San Pedro Sula en Honduras. Entonces, pues ya como la emoción es súper, ¿no? Porque vas a llegar ya a tu misión, vas a conocer a tu presidente de misión, evidentemente vas a conocer el país donde vas a vivir, ¿no? Y recuerdo que salimos de Guatemala, yo salí con mucho frío. Yo soy una persona que siempre, bueno, si hace frío, me da mucho frío, ¿no? Entonces salimos en la madrugada del CCM para dirigirnos al aeropuerto. En el aeropuerto pues ya hicimos otra vez como el equipaje y todo, ¿no? Y ya después como pues vas ahí a la sala de espera. Como cuando sales de un país, por ejemplo, en el aeropuerto de Guatemala tienes que pasar como
pues por unas, pues por migración, por así decirlo, ¿no? Donde te verifican que no lleves como cosas ilegales o que no lleves armas. Entonces, pues pasamos por esa parte rápido para poder ir a abordar el vuelo y estábamos esperando el vuelo. Nos subimos al vuelo, viajamos a El Salvador. En El Salvador estuvimos breve, como, ¿qué te parece? 30 minutos, fue muy rápido. Tomamos el próximo vuelo y ya íbamos a San Pedro Sula, ¿no? Entonces, los nervios, a más no poder, la emoción, son muchos sentimientos, ¿no? Que tienes. Llegamos a Honduras y era un calor que no, o sea, tremendo, bien bárbaro. El calor ahí era bien fuerte. Entonces yo llegué y como todo mundo con saco y ya te empiezas a asar, ¿no? Porque el calor estaba súper fuerte y ya recuerdo que pues recogimos las maletas, pasamos por migración y todo y íbamos saliendo y pues ahí estaba el presidente y hermana Bush, mis presidentes de misión, mis primeros presidentes de misión y pues te reciben la foto y todo, pero pues tú llegas así como, ¿qué onda, no? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? Estoy emocionado, desvelado y todo, y ya recuerdo que pues sacamos nuestras maletas, las subieron a un autobús y ya ahí nos subieron, ¿no? Y nos dieron un pequeño recorrido ahí por San Pedro y los asistentes iban con un megáfono diciendo como este es el monumento a esto y por aquí y por allá, ¿no? Entonces, así llego a Honduras. El primer día, recuerdo que llegamos como a las 11 de la mañana, creo, llegamos a las oficinas que se encontraban que en ese tiempo estaban en el edificio del Benque, el centro de estaca de la estaca San Pedro, ahí en San Pedro Sula. Y entonces ahí llegamos, ahí dejamos nuestras maletas. Recuerdo que nos dieron una bolsita negra a los asistentes o los secretarios y nos dijeron como, pongan ahí cosas que van a usar hoy solamente porque mañana sus maletas se quedan aquí, mañana se van con su entrenador a sus áreas, ¿no? Y entonces recuerdo que pasa eso, ese día tenemos como capacitación, el presidente se presenta, presentan a los líderes, la enfermera que estaba en ese tiempo, nos hablan de ciertas reglas de la misión, nos recibieron con pizza, unos brownies súper ricos que hermana Bush hacía, entonces nos reciben con eso. Posteriormente nos dan un horario de cómo iba a haber entrevistas con nuestro presidente de misión, nos asignan a un misionero para que vayamos a contactar y empieza la magia, ¿no? Nunca voy a olvidar mi primer día en Honduras porque después de la capacitación me asignaron a un elder, no recuerdo cómo se llama, pero él era de Ciudad de Carmen, aquí en México, él era de México también, y entonces, pues ya salimos y dice, bueno, elder, vamos a contactar personas y imagínate, ¿no? Como vienes del CCM, tú piensas que lo sabes todo y que ya es súper preparado para ser un misionero, pero la diferencia es que en el CCM hacías prácticas con personas que pues son miembros de la iglesia y que te daban una retroalimentación y pues aquí ya era la vida real, ¿no? No podíamos como decirle, me salió bien o mal a la persona con la cual ibas a hablar, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las partes donde contactamos fue en el parque de San Pedro. San Pedro, donde está el Ben, que es un lugar muy céntrico, entonces sí hay casas, pero pues la ciudad es muy cerrada, ¿no? Entonces, pues el elder me llevó al parque y entonces como ahí me dijo, bueno, ahí hay una persona, entonces me acerqué y ya le contactamos y todo. Fue muy genial esa experiencia, fíjate. Ese mismo día regresé a mi entrevista, por la noche tuvimos una cena en la casa del presidente de misión, entonces como ahí nos dieron otra bienvenida y ya todo el mundo estaba con sueño, cansado del vuelo y todo, y lo que pues el primer día había sido muy agotador, ¿no? Nos fuimos a dormir a casa de los secretarios y al siguiente día era como mañana vas a conocer a tu entrenador y tu área, ¿no? Entonces los nervios súper así, ¿no? Yo soy una persona muy nerviosa, entonces así estaban. Conozco a mi entrenador al siguiente día por la mañana, mi entrenador, el Elder Tagüite de Guatemala, él había terminado su entrenamiento, entonces él iba a ser mi entrenador. Y recuerdo que después de otras instrucciones que nos dieron por la mañana, nos llevaron a un salón donde estaban los entrenadores y los nuevos. Y entonces el presidente Bush empezó a decir, ¿no? Como Elder fulano va a estar con Elder Mengano. Y recuerdo que ya dijeron, como Elder Villegas va a estar en el área trincheras con el Elder Tagüite y todo. Y yo no sabía ni quién era el Elder Tagüite ni cuál era el área trincheras, ¿no? Porque pues eres nuevo, ¿no? No conoces mucho, Daniel. Y entonces ya, pues me presentaron a mi entrenador, fuimos por mis maletas y había buses amarillos como los de escuela, así, pero en amarillos y grandes. Y entonces, como dijo mi entrenador, como vamos a subirnos aquí y ya nos va a llevar a donde es nuestra área. Entonces,
Mi área de San Pedro estaba como a unos 40 minutos de distancia, 40, 50 minutos. El autobús iba bajando a Misioneros y ya como dice mi compañero, bueno, nos vamos a bajar en el Paisa, así se conoce como la parada del autobús, Daniel. Nos bajamos ahí, caminábamos hacia donde estaba nuestra casa, muy bonita esa casa, una casa, eran dos apartamentos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, solo vivían nosotros los misioneros, entonces ocupábamos la parte inferior, muy bonita la casa, llegué, me instalé y todo, ese día pues yo estaba así como sacado de onda, no sabía mucho, o pues no es lo mismo lo que piensas que aprendes en el CCM allá lo que tienes que hacer en el campo, ¿no? Entonces mi compañero empezamos a planear, me explicó algunas cosas del área, fuimos a almorzar, en Honduras el almuerzo es a mediodía, entonces a las 2 estábamos almorzando, recuerdo que la primera vez que me tocó almorzar fue en la casa de la familia Amador, y fue la primera vez que conocí los guineos, yo no conocía un guineo, en México no se comen eso, entonces los guineos son como plátanos verdes, se acostumbra a comer mucho allá, entonces recuerdo que los conocí, muy rico ese primer almuerzo y entonces regresamos a casa, tuvimos un estudio en compañerismo, estudiamos el manual misional, en ese tiempo nos capacitaban con el programa de 12 semanas, entonces fue muy especial poder hacer eso, Daniel, ¿no? Y ese fue mi primer día en la misión, llegando a Honduras, al siguiente día conociendo a mi compañero. Definitivamente la experiencia empezó con todo y fue grandioso esos primeros 2 días en Honduras. Sabemos, Elder, que la misión, mucha gente dice que es un tiempo de milagros. Y nos gustaría que nos compartiera algunas experiencias que usted vivió como misionero, que usted piense que sea prudente que nosotros podamos escuchar, Elder, y algunas experiencias en las cuales usted nos cuente cómo vio la mano de Dios, cómo vio los milagros suceder durante su tiempo de servicio. Milagros. Yo creo que todos los días vi milagros y no puedo dejar de hablar y yo no puedo, o sea, en el sentido de que platicar mi experiencia como misionero, siempre trato de resumir las cosas porque son muchas, pero hay milagros específicos que vi en mi vida y vi en la vida de mi familia, aun cuando estaba muy lejos de mí, y vi en la vida de las personas que enseñaba. Y primero me gustaría hablar de los milagros que vi en mi hogar. Mis padres me apoyaron, mis abuelitos, mis tíos me apoyaban en las decisiones, mi hermano me apoyaba y entonces el Señor siempre les bendijo, el Señor siempre cuidó de ellos y yo puedo decir que yo fui y dejé a mi familia bien y regresé y encontré a mi familia mucho mejor. Entonces, creo que esa es una de las primeras bendiciones, saber que el Señor siempre protegió a mi familia, aun cuando yo no estaba aquí, y no tenía que preocuparme por ellos en el sentido de que yo sabía que el Señor estaba proveyendo lo necesario para ellos. Hablando de mi vida personal, el milagro más grande que yo vi y que puedo seguir presenciando es conocer a Cristo. Puedo decirte, Daniel, que conocí a Cristo como mi Salvador, lo conocí como mi hermano, lo conocí como mi amigo y desarrollé un amor muy profundo por Él y por mi Padre Celestial. Y a lo mejor puede sonar algo loco y la gente podrá decir, pero no los conoces, ¿no? Pero yo sé que los conocimos, quizás no nos acordamos, pero sé que vivimos con ellos antes de nacer. Y llegar a saber que ellos han hecho mucho por mí y que siguen haciendo cosas por mí es maravilloso. Para mí el milagro más grande es ese, mi conversión a Cristo y llegar a conocerlo. No soy una persona perfecta, creo que nadie es perfecto en esta vida, salvo Cristo que lo llegó a ser. Pero llegar a conocer quién es Cristo y lo que Él hace por nosotros, creo que ha sido uno de los milagros más grandes. Durante mi tiempo como misionero, nunca padecí hambre. No te puedo decir que algún día me fui con hambre a dormir porque no. Siempre hubo personas y el Señor siempre proveyó el camino para que pudiera hacerse su obra, ¿verdad? Siempre proveyó familias amorosas que yo sigo amando y que siguen estando en mi corazón. Y hablando de personas, fíjate que yo creo que uno de los milagros más especiales era encontrar a personas para que siguieran a Cristo. Y voy a contar una experiencia que fue una de las más especiales. Cuando
yo terminé mi entrenamiento, todavía estuve otros 3 cambios más. Un cambio es un periodo de tiempo que un misionero permanece en un área. Entonces, yo estuve en trincheras, mi primer área 7 meses y medio o 7 meses. A mí me cambian en agosto del 2018 a San Pedro Sula, en el área de La Smith, así se llamaba ese barrio. Entonces me toca entrenar a un nuevo misionero y abrir un área donde no había estado misioneros durante algún tiempo. Y entonces recuerdo que la primera semana fue muy dura para nosotros. No encontrábamos a gente para enseñar, no conocíamos a nadie. Como lo comenté al principio, la ciudad siempre pues era un poco más difícil porque la gente estaba encerrado y pues los lugares muy céntricos, pues la gente siempre trabajaba, ¿no? Entonces recuerdo que teníamos una semana, Daniel, que habíamos trabajado súper fuerte, pero no encontrábamos a personas para enseñar, no encontrábamos personas para poder compartir el evangelio. Y fíjate, Daniel, que durante ese tiempo, un domingo, junto con mi compañero, Elder Tulín de Virginia, salimos a predicar, ¿no? Íbamos caminando en la calle y había una hermana que iba saliendo de su casa, iba con su nieta. Y entonces nosotros la abordamos y, hola hermana, somos los misioneros de la Iglesia de Jesucristo en sus últimos días y presentándonos, ¿no? Y ella dijo como, hermanos, voy de salida, pero pueden regresar en la semana. Entonces como apuntamos sus datos y todo y agendamos la cita. Y fíjate que regresamos cuando se había establecido el día que teníamos que volver, Daniel, regresamos. Y entonces cuando nosotros regresamos, la hermana estaba ahí y estaba su nieta, estaba su nuera, empezamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, a hablar de nuestro mensaje principal de la restauración y cómo bendecía a las familias y se desarrolló algo bonito ahí. La hermana empezó a tener interés en el mensaje, le regalamos un libro de Mormón, le dejamos asignaciones y empezamos a tener esta interacción con la hermana. Entonces empezamos a enseñar como a mediados de agosto. Todo septiembre seguimos enseñando y para el mes de octubre la hermana estaba bautizándose dentro de la iglesia. Y fíjate que el milagro más grande que sucede en esta historia fue cómo la encontramos. Yo recuerdo que durante toda esa semana habíamos preguntado, ¿qué más puedo hacer? Y yo como misionero, a lo mejor mi compañero pues era nuevo, él no entendía muchas cosas, él estaba aprendiendo un idioma. Yo decía, Señor, nos estamos esforzando. ¿Y por qué es tan difícil? Pero el Señor siempre pone los milagros en nuestras vidas y entonces encontrar a la hermana fue uno de esos milagros y yo lo vi como una señal diciéndome, el Padre, aquí estoy. Solo tienen que ser pacientes y tienen que seguir esforzándose. Posteriormente, esta hermana fue el medio para que una familia entera pudiera conocer el Evangelio, porque ella dio una referencia de una familia. Y entonces esta familia pudo también ser miembro de la iglesia. Y entonces, vuelvo a repetirte, Daniel, estas acciones para mí eran como el mensaje del Padre diciéndome, aquí estoy, no te preocupes, aquí estoy. Entonces creo que fue uno de los milagros que vi durante mi misión. Experiencias, tengo muchas, milagros hay demasiados y te vuelvo a repetir, no me alcanzaría el tiempo para contarte todo, pero creo que este fue muy significativo porque fue uno diciéndome, el Padre, aquí estoy y no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo los voy a ayudar a medida que ustedes se esfuercen. Elder, hemos tenido una tarde muy especial. Gracias por compartir cada una de las cosas que ha compartido hasta este momento. Gracias a todos los que han tomado el tiempo para poder ver este en vivo, este estreno. Y creo que personalmente me llena mucho de gozo poder escuchar su experiencia, poder escuchar cómo podemos ver nosotros y buscar milagros también nosotros. Y no solamente como misioneros pueden suceder, sino también en nuestra vida diaria podemos encontrar este tipo de milagros. Gracias, Elder Villegas. Estamos en la última pregunta, Elder. Quiero que me cuente cómo es este proceso de terminar la misión, regresar a casa. ¿Cómo fue su última semana y cómo fue el regreso? Quiero que cuente usted esa experiencia. ¿Cómo es que llega a concluir la gran experiencia de servir una misión? Wow, el final y el regreso. Esta es la parte más emotiva de todo, Daniel. Fíjate que yo no estaba listo para regresar. No, en el sentido no de que dijera yo me falta hacer algo, en el sentido de que
ya me había metido en mi papel de misionero. Cuando yo salgo de San Pedro Sula, me mandan a otra área en enero del 2018, que se llama Santa Cruz de Yojoa. Entonces ahí estuve solamente 3 meses, de enero a marzo, a finales de marzo, a principios de abril, salgo de Santa Cruz de Yojoa, Daniel. Y fíjate que mi último año, mi segundo año como misionero en el 2018, fue un año muy especial. Yo creo que conocí a uno de mis mejores amigos, a muchos de mis mejores amigos de la misión los conocía en este año. Tuve un compañero, el de Haywood, que fue cuando llegué a Santa Cruz, y fue muy especial convivir con él y fue grandioso, ¿no? Entonces, muchas cosas eran como que me estaban haciendo como enamorarme aún más de la misión, ¿no? Y yo creo que cuando tú te enamoras de algo, no quieres que termine. Entonces, fíjate que después salgo de ahí y me cambian a Potrerillos, la estaca, entonces me mandan de Santa Cruz a la estaca ahí en Potrerillos. Y me dan una asignación, ¿no? Como misioneros hay asignaciones, entonces tengo una asignación donde tenía que ayudar a otros misioneros y estar a cargo de un grupo de misioneros, ¿no? Toda una estaca, todo un conjunto de misioneros. Entonces, fíjate que estoy en Potrerillos, 5 cambios. Llego a Potrerillos en abril y salgo a finales de noviembre. Y tenía esta asignación y todos los días teníamos que encargarnos de nuestra área con mi compañero, pero obviamente también de otras áreas, ¿no? Y durante ese tiempo en Potrerillos conocí a personas también súper especiales para mí. Tuve compañeros muy especiales, el del Murray, el del House, el del Garay. En Potrerillos también conocí el del Cardiff. 4 compañeros tuve en esa área, si no mal recuerdo, y fue un área muy especial para mí. Conocí familias increíbles en ese lugar y personas que sigo teniendo en contacto con ellos. Todo el barrio Potrerillos, porque no te puedo decir los nombres porque son todos, pero el obispo de ese barrio fue muy amoroso. Hicimos grandes cosas con las familias de nuestra área, con las familias de las otras, del área de abajo también del barrio. Fuimos a ministrar, imagínate, ¿no? Y en otra ocasión te voy a contar, se contrató un bus para poder ir a ministrar a una familia que vivía a la orilla del río. Fue experiencias increíbles, ¿no? Entonces, todo esto me estaba haciendo como arraigarme o en el sentido de enamorarme cada día más de la misión. En noviembre yo salgo de Potrerillos y me cambian a Choloma, en mi última área, donde iba a seguir sirviendo en la misma asignación por mis últimas 5 semanas. Recuerdo que yo llego a Choloma, Daniel, y mi compañero era Elder Pepuliay, de Nueva Zelanda. Y entonces, como platicamos, le digo, Elder, cuénteme cómo estaban las cosas por aquí. Y hicimos planes esa semana que yo conocí a mi compañero, qué es lo que vamos a hacer para ayudar a los demás, ¿no? Y tuvimos una agenda, ese cambio, esas 5 semanas muy ocupadas. O sea, la primera semana fue conoce a tu compañero, pero de ahí las otras 4 semanas teníamos divisiones. Divisiones era como intercambios entre compañeros de un día para conocer otras áreas. Y entonces veníamos intercambios, Daniel, donde platicábamos con los líderes, el obispo en este caso, y cómo externábamos nuestro apoyo y cómo la misión iba a ayudar y cuáles eran los planes de la misión y cómo funcionaban y cuál era la función de los misioneros en su barrio. Y entonces empezamos a tener muchas experiencias así, ¿no? Esas 2 semanas vimos muchos milagros, muchas familias se unieron a la iglesia, los misioneros tenían experiencias espirituales muy, muy geniales. Entonces, fíjate, Daniel, que todo eso a mí me hizo como olvidarme de que yo terminaba en ese mismo mes. Y mi compañero Elder Fepuliay algunas ocasiones decía, Elder, ¿cómo se siente de que usted ya se va? Y yo solamente me reía y le decía, ¿cómo que ya me voy? Y Elder dice, sí, usted ya termina su misión. Y entonces solo me reía y yo como quizás trataba, ¿no? Como evadir el tema en el sentido de que como no quería aceptarlo, ¿no? Entonces, recuerdo, Daniel, que llegó el último domingo que tenía que estar yo en la misión. Mi compañero había cumplido años esa semana, fuimos el domingo con una familia que le hizo un pastel y fue el último domingo que yo estaba ahí. Fueron creo que las últimas baleadas que probé. Y entonces, llegamos ahí, tenemos esa cena y todo, salimos y recuerdo que mi compañero me dice, Eder Villegas,
hoy fue su último domingo. Y entonces, Daniel, en ese momento fue cuando me cayó el 20 y dije, ya me voy. Y recuerdo que avancé un poquito más, iba adelante de donde estaba mi compañero, empecé a caminar, no más rápido, pero iba un poquito adelante de él y empecé a llorar, Daniel. Empecé a llorar, no de dolor, de tristeza, no de emoción, de muchos sentimientos se encontraron en ese momento y llegamos a casa, abrió mi compañero la puerta y entonces cada noche que regresamos nos arrodillamos y nos hacíamos una oración. Y le digo, el del fútbol, yo la voy a ofrecer. Y oré y lloré como un niño esa noche. No puedo explicarte el sentimiento que tenía en ese momento. Y te vuelvo a repetir, no porque me faltara hacer algo, porque creo que lo había dado todo ya hasta ese momento, pero sí sentía el deseo de decir, me quiero quedar, quiero permanecer, pero yo entendía que mi tiempo había llegado a su fin. Entonces, fíjate Daniel, que al siguiente día yo no había empacado todavía mis cosas, o sea, yo estaba normal, ¿no? Quizás había acomodado algunas, pero no había empacado todo. Al siguiente día temprano nos fuimos a las oficinas y estando en las oficinas tuve mi última entrevista con el presidente Cristales. Ya estaba en ese tiempo mi otro presidente y hermana Cristales, que también los amo demasiado y son una gran bendición en mi vida. Y entonces tengo mi última entrevista con presidente Cristales y en esa entrevista muchos sentimientos encontrados más y una de las cosas que recuerdo que el presidente me dijo, Elder, me di a la tarea de preguntar quién era usted, ¿no? Y dice el presidente, me dice, como pregunté a algunos misioneros, ¿usted conoce al Elder Villegas? Y dice, algunos dijeron no lo conocemos físicamente o presencialmente, pero sabemos que él es un buen Elder y que es muy amoroso y que pues es muy bueno en lo que hace, ¿no? Entonces, nunca me había yo puesto a pensar a lo mejor el impacto que yo podía tener en la vida de alguien más, ¿no? Y fíjate, Daniel, que después de esa entrevista regresé a casa con mi compañero, tenía la oportunidad de escribir a mi familia, entonces le escribí a mi mamá solo bien breve y le dije, bueno, nos vemos en 2 días. Ellos muy emocionados y yo también pues tratando de estar emocionado, ¿no? Porque pues iba a ver a mi familia. Pero recuerdo que terminó ese día, llegamos a casa, me fui a despedir de algunas familias, todavía ese día lunes. Terminé de empacar, esa noche platiqué con mi compañero, y le di gracias por todo lo que habíamos vivido y había sido una semana maravillosa, un cambio maravilloso, 5 semanas donde todos los días había una razón por la cual seguir haciendo esta gran obra. Entonces, fíjate que llega el martes yo tengo que viajar a las oficinas para pues poder estar ahí. Teníamos la oportunidad de irnos a despedir a nuestras áreas anteriores. Entonces fui con uno de mis ex compañeros, el de Garay, a Potrerillos, me despedí de las familias, regresé a San Pedro, me despedí y como el martes 17 de diciembre, yo creo que era como las 5 de la tarde, Daniel, íbamos regresando de San Pedro o donde yo estaba despidiéndome a las oficinas, acá ya en Prado Alto, en la ubicación están las oficinas de la misión San Pedro Sula Oeste. Iba con Elder Garay en el taxi, íbamos en la parte de atrás, y entonces yo volteé a ver a Elder Garay, él me vio y le dije, no puedo creer que ya terminó. Y entonces creo que ambos teníamos un mismo sentimiento, vuelvo a repetir, no era tristeza, era nostalgia. Y entonces le digo, así es. Y él dijo como, sí, compa, ya terminó. Y iba en el taxi, haz de cuenta como las películas esas donde vas viendo por la ventana y vas ahí como controlando la lágrima. Llegamos ahí a las oficinas, nos preparamos, fuimos a cenar a la casa del presidente de misión, la última cena en la misión. Estuvimos platicando, pasamos al lado del templo o del terreno del templo que se está construyendo en San Pedro. Llegamos a la cena, compartimos todos nuestros testimonios, regresamos a casa de los asistentes y yo no dormí esa noche. Mi vuelo, bueno, tenías que estar a las 5 de la mañana, 4:30, 5 ahí en el aeropuerto. Entonces yo no dormí esa noche. Terminé de acomodar algunas cosas en mis maletas, Daniel.
Y posterior a eso, pues me bañé, me alisté y dije, ya terminó. Pero en mi mente decía ya terminó, pero mi espíritu era como, no, espérate, seguimos. Salimos, Daniel, bien de madrugada, el último recorrido de San Pedro que tuve en San Pedro, pues en la madrugada todo tranquilo, viajamos hacia el aeropuerto y estaba en el aeropuerto, Daniel, llegó el momento donde teníamos que abordar el avión, estábamos sentados, yo volteé a ver, estaban otros misioneros y pues la emoción, conmovidos, las lágrimas, otros orando, ¿no? De gracias, Padre, por la experiencia y yo estaba tranquilo hasta ese momento. No, te vuelvo a repetir, mi mente no concibía que veníamos a casa. Llegué a la Ciudad de México, bueno, llegué a El Salvador, del Salvador volé a la Ciudad de México. Cuando llegué a la Ciudad de México y tuve que pasar por migración aquí en mi país, ¿no? Y ahí estaba el letrero grandote, bienvenido paisano. Entonces, pues sí dije, ya llegamos a México. Pero en ese momento, te vuelvo a repetir, todavía no me caía el 20. Llegué a la Ciudad de México como a las 10 de la mañana, mi vuelo salía hasta las 4 de la tarde, entonces estuve unas 6 horas ahí en la Ciudad de México, y pues ahí estaba sentado, ¿no? Volví a ver a otros misioneros, unos que apenas iban, otros que ya venían, y pues los miembros ahí que estaban en el aeropuerto, ¿no? Se te acercaban y te saludaban para que no estuvieras solito. Entonces, como a las 3 de la tarde voy hacia donde estaba pues donde iba a salir para abordar el vuelo hacia Veracruz. Y le cuento a mi familia, Daniel, que cuando yo me senté y volteé a ver el letrero que decía el número de vuelo al puerto de Veracruz, en ese momento entendí que todo había terminado. Y lloré como un niño. Y yo recuerdo que solo agaché mi cabeza y yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y decía, no quiero que termine. Y no quería que terminara. Pero tuve que abordar el vuelo, subí al avión y otra vez me tocó en la ventana y la escena de las películas esas cuando te quieres despedir de algo, pues sucedió, ¿no? Y entonces veníamos sobrevolando, cuando veníamos llegando a Veracruz, bajé y todo y recuerdo que cuando bajé recogí mis maletas, las subí a un carrito y empecé a caminar hacia donde está la puerta, ¿no? Y fue un sentimiento donde yo sentí el gracias por lo que hiciste, sentí esa paz que el Padre te da por lo que has hecho y lo sentí real. Sentí su voz diciéndome gracias, gracias porque lo hiciste bien, lo hiciste lo mejor y así me sentía y así me siento. Entonces, Daniel, llegué hacia donde está el túnel, no es la puerta, no es un túnel, la puerta. Y entonces yo iba girando, yo vi que la guardia como que sonrió y yo dije, yo creo que ahí afuera está mi mamá con un cartel enorme que dice bienvenido y bienvenido a casa. Y así fue, Daniel, di la vuelta, se abrieron las puertas y mi mamá salió corriendo y me dio un abrazo y fue muy emotivo el encuentro con mis padres, con mi hermano, mis amigos, mi familia estaba ahí. Y tiernamente le dije a mi mamá, no llores, no llores. Y ella lloraba por la emoción. Y yo le decía, no llores, mamá, no llores, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Saludé a todas las personas, tomamos fotos y pues era como, bueno, vamos a ir porque el presidente te va a relevar como misionero. Y ahí fue donde el terror llegó. Nos subimos al carro y hay una canción que se llama De Camino a Casa. Yo la escuché en la misión, en una versión que canta el coro del tabernáculo, de la manzana del templo, y hay una parte de esta canción donde dice como no me ates al campo y déjame ser libre para cumplir mi llamamiento, ¿no? Y como habla de volver a la presencia, yo lo relaciono con volver a la presencia de Dios, ¿no? Y yo traía un USB, le dije a mi papá, ¿puedo ponerlo? Y dijo, sí, ponlo. Entonces puse esa USB y yo iba escuchando la canción, Daniel. Del aeropuerto a la capilla son como 5 minutos, 10 minutos, súper cerca. Y yo iba escuchando y llegamos a la capilla y llegué a la capilla donde me bauticé. Llegué a la capilla donde me bauticé, donde me apartaron, donde tuve mi primera entrevista para poder empezar el proceso de la misión, donde tuve la última para poder irme a la misión.
Y entonces, cuando estábamos en el estacionamiento, me solté a llorar nuevamente y le dije a mis padres, solo quiero que sepan que di lo mejor de mí y que el Señor lo sabe. Y yo sé que Él está contento con lo que he hecho. Y me bajé, caminamos hacia la oficina y el que había sido mi obispo, el presidente Enríquez, y en ese momento, pues el presidente de mi estaca, me dio las gracias, me entrevistó súper rapidito y me relevó como misionero y entró mi familia y me dieron mi certificado de retorno con honor, ¿no? Y creo, Daniel, que ese fue el momento más emotivo que he tenido que vivir de manera personal o de algo que he hecho personal, ¿no? He vivido muchas cosas que mi familia nos hayamos en el templo y cosas así son muy especiales, pero en ese momento cuando mi mamá me quitó mi placa y mi papá me quitó mi placa y ya no era misionero más o de tiempo completo, me sentí pues como extraño, ¿no? Salimos de ahí, llegamos primero aquí a la casa a dejar mis maletas, vine a casa con mi mamá, con mi papá, mi hermano, mi cuñada y no había visto a muchas personas, ¿no? Porque parte de mi familia estaba en la capilla esperándonos también para la bienvenida. Y entonces, Daniel, llegué y todo y cómo trataba, ¿no? De analizar y los primeros meses o las primeras semanas era difícil entender, ya no eres un misionero, pero puedes seguir sirviendo dentro de la iglesia. Y no te voy a decir que no, Daniel, muchas veces lloré por las noches y yo decía, yo quiero volver y quiero estar ahí y quiero hacer lo que hacía antes y producir la misma felicidad que producía antes, pero entendía que mi tiempo había terminado y que mi responsabilidad ahora era aquí, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ya me hiciste llorar, Daniel, pero ese fue el final, ese fue el regreso. Y yo te puedo decir algo, el joven que salió a los 18 años en el diciembre del 2017 no fue el mismo que regresó a los 20 en el diciembre del 2019. Vuelvo a repetir, no soy perfecto, Daniel, porque creo que la perfección solo la alcanzó Cristo, pero sí aprendí a dar o ser la mejor versión de mí. Y ha sido muy especial hacerlo. Gracias, Eder, por haber contestado todas estas preguntas. Realmente me siento muy agradecido y muy feliz de esta gran experiencia que he tenido. Pero yo me despido en esta parte. Gracias a todos los que estuvieron viendo este directo. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a estar ahí respondiendo sus comentarios y lo que ustedes nos digan. Y de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Yo realmente sé que una misión cambia vidas, como lo menciona el Elder Villegas, lo ha mencionado durante todo esta plática, esta conversación. Pero, Elder, yo inicié dando una presentación de qué íbamos a hablar. Y me gustaría que usted pudiera concluir con esta pequeña entrevista que hemos tenido con usted y con eso terminamos. Me despido, soy Daniel Villegas, gracias a todos por haber conectado en esta tarde y bueno, vamos a concluir con esas palabras del Elder Villegas y nos estaremos viendo pronto. Bueno, ya después de todo lo que hemos hablado, y gracias, Daniel. Gracias, primero quiero dar gracias por esta oportunidad. Creo que nunca había podido expresar realmente parte de la historia de cómo fue el proceso y hay mucho más que no me da tiempo de contar, pero tampoco vamos a tener aquí 4 horas o 5, ¿no? Ya, según me habían dicho que solo iba a ser 30 minutos, pero creo que ya nos pasamos, pero espero que puedas disfrutar esto que hemos hecho con mucho amor. Solo puedo decir lo siguiente. Han pasado 4 años de que salí y 2 años de que regresé. ¿Cómo ha sido mi vida ahora? Totalmente diferente. Muchas veces me he preguntado o me han preguntado si te tocara o te tuvieras que volver a ir, ¿lo harías? Y siempre he dicho sin dudarlo. Ahora ya no tengo que usar una placa porque ya no soy un misionero de tiempo completo. Ahora ya no es necesario que siempre cargue un gafet.
Pero, ¿saben algo? Aprendí a ponerme esta placa en mi corazón y a grabar en mi corazón el nombre de Elder Villegas. Testifico que Cristo vive, esta es su iglesia, este es su reino, y ustedes son hijos de Dios. Servir una misión me ayuda a entender quién soy y qué puedo llegar a ser. Me ayuda a entender que hay más que hacer, que hay más personas que necesitan de ti. Mi experiencia como misionero marcó el principio de la época maravillosa de mi vida. Soy el primero en mi familia de haber aceptado servir una misión, pero creo que vendrán muchos más. Y estaré muy feliz de poder ver a mis hijos, a mis sobrinos, poder servir una misión y poder escuchar sus experiencias y poder decir, así es, la misión cambia vidas, porque realmente la cambia, porque te conviertes a Cristo, no porque entiendes realmente el propósito de muchas cosas. No puedes comprenderlo hasta que lo vives. Y no necesariamente necesitas irte 2 años o 18 meses, en el caso de las mujeres, para entenderlo. Si tú quieres aprender a amar a otras personas, tienes que empezar a compartir lo mejor que tienes con ellos. Mi tiempo como misionero me enseñó a dar la mejor versión de mí. Gracias por haber tomado el tiempo de ver este pequeño video, este gran video, y no sé ni cuánto dura ya, pero yo serví una misión durante 2 años, pero aprendí a ser un siervo durante toda mi vida. Eso sí lo puedo decir. Entendí que el verdadero servicio va más allá de una experiencia que dura 18 meses o 24 meses. Así que gracias por tomarte el tiempo. Te comparto mi testimonio personal de que yo sé que Jesucristo vive, que Él ha establecido su iglesia sobre la tierra. Testifico que Dios ha llamado profetas actualmente para guiarnos. Y te invito a que puedas aprender más de este mensaje. Por favor, mándame un mensaje, contáctame y con mucho gusto te podré ayudar. Y si no, si alguna vez en la calle ves a 2 jóvenes con una plaquita que diga Elder, platica con ellos. Ellos te van a cambiar tu vida y la de tu familia, porque lo hicieron en la mía. Porque en el 2009 yo conocí algo que quizás nunca llegué a imaginar que iba a cambiar mi vida 360 grados. Así sucedió. Nuevamente, gracias por haber visto este especial que tenía muchas ganas de hacer para poder compartir mi experiencia como misioneros. Espero que estas épocas de fiestas puedan ser seguras y puedan ser llenas de bendiciones. Que el Señor te bendiga y que puedas pasar una excelente Navidad con tu familia y un próspero año nuevo. Es mi ruego y comparto todo esto, lo que he hecho, con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.